Pues buen día a todos. Muchas gracias a todos los que ya están conectados. Esperamos que se conecten más personas. Y bueno, pues como parte de la American Chamber, nuestro objetivo es estar actualizando a a todos los miembros y a la comunidad en general en temas de comercio exterior y aduanas. Y bueno, pues hoy nos toca hablar sobre las actualizaciones relacionadas con las normas oficiales mexicanas y como parte también de la Comisión de Comercio Exterior, pues estamos enfocados a traer temas de actualidad y como ustedes saben, tanto la nueva ley del Impuesto General de Importación, la implementación de los NICOS, pero sobre todo también sigue muy en boga el tema de las normas oficiales mexicanas. Sugerimos que para esta sesión se platicara sobre el tema, sobre las problemáticas que sigue habiendo sobre la implementación de estas medidas derivado de una modificación en el mes de octubre del año pasado. Por consiguiente, pues vamos a iniciar con la plática que nos va a impartir el licenciado Luis Martínez, que es asesor en comercio exterior y aduanas de la firma ICE Lawyers. Y bueno, pues Pau, no sé si quieras mencionar algo más, Vero. Si están de acuerdo, podemos dar inicio, salvo que quieran mencionar algo antes de la plática. De mi parte no, Roberto. Adelante, por favor. Perfecto, pues muchas gracias a todos, bienvenidos y pues vamos a empezar, Luis, no sé si nos puedas compartir tu presentación y cualquier duda también que tuvieran, les avisamos que tenemos el chat abierto, en caso de cualquier pregunta o duda que pueda ir surgiendo a lo largo de la plática, por favor háganla con la intención de que pues al final de la misma se queden con la menor cantidad de dudas o al contrario, que no se vayan con ninguna duda, que todo quede totalmente resuelto, ¿de acuerdo? Pues vamos a iniciar, señores, pues bienvenidos a todos, que tengan un excelente día. Del día de hoy, pues como comentaba el licenciado Roberto Salazar, pues vamos a platicar del tema pues de las normas oficiales mexicanas y los supuestos de excepción que tenemos al día de hoy. Es un tema que si bien ha tomado importancia en el comercio exterior desde junio de 2019, al día de hoy todavía existen muchas interrogantes respecto a si me aplican a las mercancías que yo voy a importar, no me aplica, la puedo exceptuar. ¿Por qué vino este cambio? Pues bueno, va a ser la plática realmente del día de hoy. Como les comenté el licenciado Salazar, si tienen alguna duda, por favor, háganosla saber. El punto importante el día de hoy es que no nos vayamos con dudas. Vamos a hablar, obviamente, de los últimos criterios dados a conocer por la autoridad, algunos presuntos o supuestos beneficios que por ahí dieron a conocer. Pero bueno, el objetivo del día de hoy va a ser eso, conocer la implicación que tienen estas regulaciones en las operaciones de comercio exterior en nuestro país, cuáles son las formas de acreditar su cumplimiento, cuáles son las formas de exceptuarlas que existen legalmente y al final vamos a ver lo que son las infracciones y sanciones derivadas de su incumplimiento. Estaremos concluyendo la plática alrededor de lo que son las 10:30 de la mañana y bueno, pues nos reiteramos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Pues bueno, prácticamente los puntos a tocar el día de hoy va a ser, primero, vamos a conocer lo que es el anexo 241, vamos a ver este famoso anexo que es el anexo NOMS, cómo está conformado, cómo se integra, qué es lo que contiene, vamos a ver el procedimiento para acreditar el cumplimiento tanto de normas de seguridad como de etiquetado, que son las que juegan en nuestro comercio exterior. De ahí nos vamos a ir a los supuestos de excepción contemplados en la propia legislación, el uso del identificador EN, que es el identificador más importante para decirle a la aduana que no voy a cumplir con la norma oficial mexicana. Vamos a revisar los criterios más relevantes publicados por la Secretaría de Economía, así como los más recientes relacionados con este tema, porque los que pues ya tenemos tiempo en este tema y que la NOM ha venido a afectar nuestras operaciones de comercio exterior, pues sabrán que ha existido un bombardeo con todos estos criterios de la Secretaría de Economía respecto a si tengo que cumplir, si no tengo que cumplir, qué debo entender por lo que señala la norma y por último, como les comentaba, el tema de las infracciones y sanciones. Para esto, la primera recomendación del día de hoy va a ser estén muy al pendiente de los dos portales que tienen en pantalla. ¿Por qué? Porque en uno de ellos, que es SNICI, que está enfocado a comercio exterior, vamos a encontrar
todo este puño de criterios que más adelante vamos a revisar. Vamos a encontrar oficios que la autoridad da a conocer relacionados con la operación día a día, en los cuales se incluyen los de las normas oficiales mexicanas. El segundo portal es el de CINEC. Este está específicamente diseñado para todo el tema de lo que antes era la normalización, prácticamente normas oficiales mexicanas. Ahí vas a encontrar directorio de laboratorios, directorios de unidades de verificación acreditadas, las propias normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, que son las NMX, que en algunas ocasiones también tenemos que entrar a su estudio, ver si la norma oficial mexicana nos aplica o no. Pero bueno, esa es la primera. Para entrar en materia, lo primero que debemos de tener en claro es qué es la norma oficial mexicana. Bueno, la definición la vamos a encontrar en lo que es la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, lo que antes era la Ley Federal de Metrología y Normalización. Entonces, bueno, con esta definición que está contemplada en esta ley, pues ya tenemos claro que obviamente las normas oficiales mexicanas no vienen única y específicamente a afectar al comercio exterior o porque existe el comercio exterior. No, es una regulación que siempre ha existido y que tiene un alcance también en comercio exterior. Ahora bien, ¿qué debemos de entender por norma oficial mexicana? Lo tienen en pantalla y así lo define la propia ley. Es una regulación técnica de observancia obligatoria. O sea, vean hasta estas primeras 5 palabras, ¿qué debemos de entender? Regulación técnica de observancia obligatoria. O sea, no tendría por qué ser opcional su cumplimiento, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice la ley que regula las normas oficiales mexicanas. Vamos a ver que a través de otros dispositivos normativos, como son las reglas de la Secretaría de Economía, los criterios que publica la propia Secretaría, pues podemos executarlos. Pero vean, nos dice, es una regulación técnica de observancia obligatoria. Ah, pero ¿qué hace esa regulación? Bueno, te dice que establece reglas, especificaciones, prescripciones, etcétera, pero ¿a quiénes son aplicables? Y te dice, a productos, hay normas para productos, a procesos, para instalaciones, para sistemas, para simbología, para etiquetado, etcétera. O sea, hay normas para todo este tipo de diferentes supuestos, pero ¿cuáles son las que van a jugar en comercio exterior? 2 tipos nada más, las de productos y las de etiquetado. Básicamente van a ser normas del tipo seguridad y normas del tipo etiquetado las que van a jugar en nuestro comercio exterior. Entonces, esa es la definición de norma oficial mexicana en la ley que está enfocada a estas regulaciones. Ahora bien, vamos a ver cómo alcanzan estas regulaciones a nuestro comercio exterior. Pues bueno, para esto debemos de tener muy claro, ahorita regreso a la lámina que tienen en pantalla, debemos de tener muy claro cómo es que llegan a nuestro comercio exterior. Pues bueno, primero debemos de tener en cuenta que el artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior te establece lo que debemos entender por regulaciones y restricciones no arancelarias. Y te dice que son permisos previos, marcados de país de origen, certificaciones, cupos, etc. En ningún momento te habla de cosas compensatorias. Entonces, en la Ley de Comercio Exterior, cuyo objetivo es regular y promover el comercio exterior, ¿dónde llegan o dónde contemplan las normas oficiales? Hasta el artículo 26. Ahí nos dicen que van a existir otras medidas de regulación y normas oficiales mexicanas. Y la Ley de Comercio Exterior nada más nos va a decir, bueno, de una vez te digo, las mercancías que van a estar sujetas a una norma oficial mexicana, ¿cómo las voy a identificar? Facilito, en términos de su fracción arancelaria. Y ojo con esto, fracción arancelaria. Derivado de la entrada en vigor de nuestra nueva LIGIE, debemos de entender que la clasificación arancelaria ya no es 8 dígitos, es a 10 dígitos y la formulita es fracción más NICO. Por fracción arancelaria, el concepto de fracción arancelaria, tal como lo establece la regla segunda complementaria de las reglas del artículo 2 de la LIGIE, debemos de entender por fracción arancelaria los primeros 8 dígitos, es decir, no me interesa el NICO prácticamente para las normas oficiales mexicanas, sino únicamente la fracción arancelaria. Ahora bien, así llegan en la Ley de Comercio Exterior. Después, vamos a ver cómo llegan a la ley aduanera. La ley aduanera, increíblemente, en su artículo 52 nos dice, bueno, para efectos de esta ley aduanera, ojo, se consideran regulaciones y restricciones no arancelarias las establecidas en la Ley de Comercio Exterior, las del 17.
incluyendo las normas oficiales mexicanas. O sea, vean, la Ley de Comercio Exterior te dice, normas oficiales mexicanas no son regulaciones no arancelarias. Ley aduanera te dice, sí lo son. Bueno, ¿qué diferencia habría para saber o qué diferencia tendría que una ley las considere como regulaciones no arancelarias y otra no? Pues la principal diferencia es en la operación aduanera. ¿Por qué? Porque si en una aduana incumplimos con una norma oficial mexicana, pues ya estaríamos actualizando el supuesto de no cumplir con una regulación arancelaria para los efectos de esa ley aduanera, que tiene como consecuencia ¿qué? Pues obviamente un embargo precautorio, actualiza conductas infractoras y bueno, se derivan algunas sanciones. Entonces, de esta manera van llegando a nuestro comercio exterior, pero a nivel ley únicamente nos dice, pues sí son regulaciones no arancelarias, otra ley me dice que no, me dice, ¿cómo vas a identificar si tus mercancías tienen que cumplir o no conforme a su fracción arancelaria? Ahora sí, ya en la parte operativa aterrizan en las reglas y criterios generales reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior de la Secretaría de Economía, las mercancías sujetas a NOMS. ¿En dónde? En el anexo 241, ¿de acuerdo? Mismo que ya se encuentra actualizado conforme a la nueva ley. Entonces, el anexo importante el día de hoy va a ser el anexo 241. Ahí es donde vamos a tener que buscar para identificar si nuestras mercancías están sujetas a una norma oficial mexicana en una operación de comercio exterior. Ojo, enfocándonos a la operación de comercio exterior. ¿De acuerdo? Entonces, es así como llegan legalmente a nuestras operaciones, ¿correcto? Porque muchas veces en las operaciones día a día, pues bueno, tengo que cumplir con la norma oficial mexicana, pues no sabemos ni dónde está regulado el que tengo que cumplir. Pero bueno, entonces ya que tenemos esta parte del marco legal de lo que son las normas en nuestro comercio exterior, debemos tener en cuenta dos fechas súper importantes, que fue el momento en el cual las normas oficiales mexicanas tuvieron importancia en nuestro comercio exterior. Y te lo digo así porque nadie cumplía normas oficiales mexicanas, salvo ciertas empresas que ya tenían muy mapeado el tema. Bueno, como ustedes sabrán, se utilizaba mucho el tema de las cartas de no comercialización. Existió un beneficio administrativo que te permitía, si tú utilizabas mercancías sujetas a norma para uso propio, para tu proceso productivo, no dar cumplimiento a la misma, siempre y cuando firmaras una carta de no comercialización. Firmar estas cartas con el objetivo de liberar tus mercancías de la aduana, ¿correcto? Ojo, vean, liberar tus mercancías de la aduana, muchas veces no sabíamos ni por qué estábamos firmando esta carta, pero ya era un proceso tanto del importador como del agente aduanal. Te firmo esta carta como parte de mi proceso de despacho aduanero, y yo empiezo a comercializar las mercancías y no tenía ni idea del alcance que podría tener estar firmando esos documentos. Entonces, bueno, el problema es que no se estaban cumpliendo con normas oficiales mexicanas en las aduanas, se estaban comercializando mercancías que no cumplían con dichas regulaciones, poniendo en riesgo a los usuarios finales. Entonces, un beneficio, a este beneficio se le dio un mal uso. Entonces, ¿qué dice la Secretaría de Economía en 2018? Bueno, adiós a las cartas de no comercialización, pero ojo, en 2018 lo limitó a no poder utilizar cartas de no comercialización para mercancías objetos de las NOMS del tipo seguridad. En 2018 lo publican, entra en vigor en junio de 2019, más de 6 meses para que se prepararan las empresas y aún así no lo hicieron. Ese fue, por decirlo de esta manera, el primer golpe que le dan a las cartas de no comercialización. Pero posteriormente, después de esta reforma, pues todavía vivían estas cartas de no comercialización, pero única y exclusivamente ¿para quiénes? Para las mercancías sujetas a una norma de etiqueta. Si tus mercancías estaban sujetas a este tipo de norma, podías seguir utilizando tu carta. Llega una reforma que estaba presidida por un anteproyecto de agosto de 2020, la publican el 1 de octubre de 2020, entra en vigor ese mismo día, una total locura, el 1 de octubre de 2020, en donde dicen, ¿saben qué? Las cartas de no comercialización también se eliminan para las mercancías sujetas a una norma de etiquetado. Ahorita vamos a ver cuáles fracciones fueron las que derogaron, y entonces de los supuestos de excepción, obviamente, y entonces a partir de estas reformas es donde
todo mundo se pone a estudiar las normas oficiales mexicanas. Muchas empresas dicen, oye, y esto es nuevo. Oye, ¿por qué antes no cumplían normas oficiales mexicanas? No es que no hayas cumplido, o bien, no cumpliste, tenías que cumplir, pero te estabas brincando el acreditar su cumplimiento con unos escritos libres que ni idea tenías del alcance que tenían. Tú jurabas que no las ibas a comercializar, las comercializabas, te fiscalizaban y te decían, bueno, ¿en qué utilizaste las mercancías de las cuales no cumpliste NOM si tú me firmaste que eran para un proceso productivo? Yo tengo registro de todas las mercancías que vendiste, de tus facturas, lo que importaste lo vendiste, no que no lo ibas a comercializar. Entonces, obviamente, toda vez que le dan un mal uso a este esquema, lo eliminan. Entonces, ahí es donde les reitero, toma relevancia el tema de las normas oficiales mexicanas en nuestro país. Todo el mundo se pone a estudiarlas, todo el mundo empieza a dar interpretaciones distintas, tan es así que, por ende, la Secretaría de Economía nos avienta un puño de criterios para tratar de homologar la interpretación de las normas oficiales mexicanas. El día de hoy, y por lo reciente del tema, nos vamos a enfocar un poco más a la parte de las normas de etiquetado, que es lo que todavía toma relevancia. Entonces, ya teniendo este antecedente, lo que debemos de conocer es la integración del anexo NOMS, el anexo 241. ¿Por qué? Porque si a ti la gente aduanal te dice, ¿sabes qué? Tienes que cumplir con una norma oficial mexicana, pues tú lo tienes que comprobar. Y ya te digo, vas a encontrar las mercancías norma oficial mexicana, vas a poder dar cuenta que son casi 400 hojas y es un calvario entenderlo. ¿Por qué? Porque encuentras fracciones arancelarias, numerales, fracciones en romano, después encuentras texto, tablas y tablas. Entonces, entender cómo está conformado se vuelve sumamente complejo. Entonces, para que sea más sencillo de entenderlo, en pantalla tienen prácticamente el índice de los primeros 10 numerales que son los más importantes de este anexo 241. Entonces, ¿qué tenemos en primer lugar? En el numeral 1, ¿qué vamos a encontrar? Mercancía sujeta a una norma del tipo seguridad, tipo de operaciones en importación. Si me voy al numeral 2, también mercancías sujetas a normas de seguridad en importación. Se preguntarán, ¿y por qué no todas las mercancías sujetas a normas de seguridad no lo ponen en un solo numeral? Pregunta que nosotros mismos nos hemos realizado, pero la realidad es que en el numeral 2 únicamente contempla a los árboles de Navidad. Después tenemos el numeral 3, que contempla las mercancías sujetas a una norma del tipo etiquetado. ¿En qué operaciones? De importación. Numeral 4, mercancías sujetas a una NOM en la exportación, únicamente el tequila y el mezcal. O sea, vean estos primeros 4 numerales. Si tú ya encontraste tu fracción arancelaria en el anexo 241 y te das cuenta que está en el numeral 1, ¿cómo lo debemos de interpretar? Pues en primera instancia, mi mercancía podría estar sujeta a una norma de seguridad. En cambio, si me la encuentro en el numeral 3, ¿qué debo interpretar? Que está sujeta probablemente a una norma del tipo etiqueta. Ahora bien, ¿qué más contiene este anexo 241? Pues contiene los procedimientos o las opciones que tú tienes para acreditar el cumplimiento de estas regulaciones. Si se trata de una norma del tipo de seguridad, tenemos que acudir al numeral 5, en su caso el numeral 5 bis, o al numeral 5 ter. ¿Correcto? Ahorita vamos a ver cuáles son las opciones para dar cumplimiento, pero lo que quiero que tengan claro es cómo se correlaciona cada numeral. Mercancías sujetas a normas de seguridad numeral 1 y 2 se relaciona con los numerales 5. Ahora bien, si yo ubico mi mercancía en el numeral 3, dijimos que era mercancía sujeta a etiquetado. ¿Dónde encuentro las opciones para dar cumplimiento? Bueno, pues eso lo encuentro hasta el numeral 6. Si estoy en el numeral 4, no encuentro las formas de dar su cumplimiento, numeral 7. Numeral 8 está derogado, el numeral 9 es para mercancías usadas, y el numeral 10 es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque es el que contiene en reglas las opciones que tenemos como importadores para no dar cumplimiento a una norma oficial mexicana, aun y cuando, reitero, la Ley de Infraestructura de la Calidad te dice que son regulaciones técnicas de observancia obligatoria. Bueno, pues aquí la regla nos da un beneficio administrativo, que son algunos supuestos en los cuales no tengo que acreditar su cumplimiento. Entonces,
Parte súper importante de la plática del día de hoy, que tengamos muy clara la estructura de este anexo. Tener muy mapeado, estoy en el numeral 3, etiquetado, numeral 1, seguridad, numeral 6, procedimiento para acreditar etiquetado, numeral 10, supuestos de excepción. Porque de esta manera, reitero, ya va a ser más fácil identificar en dónde me encuentro parado prácticamente cuando encuentro mis mercancías en este extenso anexo de normas oficiales mexicanas, ¿correcto? Entonces, bueno, digo, el material con gusto se los podemos compartir, si no tomen una impresión de pantalla, algo así, pero tengan muy en cuenta este índice de este anexo 2.4, ¿correcto? Ahora bien, vamos a ver qué contiene cada uno de los numerales. Pues bueno, numeral 1 y 2 dijimos que son mercancías sujetas a NOMS del tipo de seguridad. ¿Qué vamos a encontrar? Chocolates, electrodomésticos, calzado de seguridad, árboles de Navidad, ollas de presión, cascos, una infinidad de productos. Pero ¿cómo va a estar o cómo vamos a encontrar nuestras mercancías? En principio, con base en nuestra fracción arancelaria, después va a estar la descripción de las mercancías y después va a estar la norma que tengo que cumplir, ¿correcto? Obviamente, en el anexo 241 incluyen los NICOs, pero estos, ojo, reitero, son de manera indicativa. El NICO de ninguna manera va a determinar si está sujeto o no al cumplimiento de la norma oficial mexicana. En esta última columna, adicional a la norma que tenemos que cumplir, es posible que encontremos una acotación, y reitero, estamos en las de seguridad. Una acotación como cuál, o para qué me va a servir una acotación. Vean el ejemplo que tienen en pantalla. Son mercancías clasificadas en la fracción arancelaria 3922-1001, y esta fracción arancelaria que ampara bañeras, duchas, fregaderos, lavabos. La encontramos en el numeral 1 y nos dice que está sujeta a la norma 008B con agua. En primera instancia diríamos, bueno, estoy sujeto a esa norma, pero ojo, vean, tiene lo que es una acotación. ¿Cuál acotación? Únicamente. ¿Y cómo debemos interpretar esta acotación? Vean lo que dice. Únicamente duchas, incluso manuales o de teléfono, empleadas en el aseo corporal. Quiere decir que solamente si voy a tener que dar cumplimiento a la norma, si lo que voy a importar son duchas empleadas en el aseo corporal. Si lo que yo voy a importar son lavabos que están en esta fracción arancelaria, aun y cuando esté en el anexo 241, no voy a tener que cumplir con la regulación. ¿Por qué? Porque estoy por fuera de esta acotación. La norma, incluso al revisarla, van a ver que no le aplica a lavabos, le aplica a lo que son estas regaderas, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado en el numeral 1 o hay que buscar identificar este tipo de acotaciones que nos podrían dar lugar a no tener que cumplir con la norma oficial mexicana en el punto de entrada al país. Y la pregunta después de conocer las acotaciones es, ¿cómo yo le digo a la aduana que no voy a cumplir con esta regulación? Bueno, a través del identificador EN, que es el no aplicación de la norma oficial mexicana. Tú le vas a decir a la aduana, en la partida en la que estés declarando estos lavabos, no voy a cumplir con la norma oficial mexicana, con el complemento 1 va a ser U, porque yo estoy fuera de la acotación únicamente, y en el complemento 2 voy a tener que poner la norma que no estoy cumpliendo. Entonces, ya aquí encontramos un posible primer supuesto de excepción, que son las acotaciones que el propio anexo 241 contiene. Hay otro tipo de acotaciones como el excepto, el cual refiere pues prácticamente a lo contrario, la de únicamente. Te va a decir, bueno, excepto este tipo de mercancías. Si yo estoy dentro de la acotación excepto, pues tampoco tendría que dar cumplimiento. Pero básicamente así funciona el identificar las mercancías sujetas a normas de seguridad. Voy a encontrar mi fracción arancelaria, la descripción, la norma en la que me encuentro sujeto e incluso una acotación. Reitero, esto en el tema de las normas de seguridad. Ahora bien, ¿cuáles son las opciones que yo tengo para dar cumplimiento a la norma de seguridad si es que no la puedo exceptuar? Muy sencillo. Realmente, si vas a acreditar su cumplimiento, solo tienes una opción: adjuntar al pedimento el documento que acredite o el certificado de cumplimiento de la norma oficial mexicana. Bueno, ahí es donde tienes opciones
de qué documento puedo adjuntar. O sea, realmente es, si está sujeto a normas de seguridad, tengo que demostrar su cumplimiento a través de un certificado. ¿Qué certificado puedo utilizar? Bueno, el emitido por un organismo certificador en México, ANSE, ENICE, alguno de estos laboratorios. Segundo, puedo utilizar un certificado al amparo de un acuerdo de reconocimiento mutuo. O tercero, un certificado de equivalencia. Estos dos casos, el acuerdo de reconocimiento mutuo y el certificado de equivalencia, desafortunadamente casi no operan. ¿Por qué? Porque los certificados de equivalencia están acotados únicamente a 3 normas y a solamente algunos laboratorios de Estados Unidos y Canadá. Si esos laboratorios de Estados Unidos y Canadá emitieron un certificado con la fracción arancelaria que tú le proporcionaste, bueno, pues a lo mejor podrías utilizar ese certificado de equivalencia. Y el acuerdo de reconocimiento mutuo no es más que, por ejemplo, un laboratorio en México tenga un homólogo en el extranjero, que es de donde vienen tus mercancías, y ese laboratorio en el extranjero pues, la certificó. Obviamente las normas oficiales mexicanas están basadas en normas internacionales. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Yo tengo un certificado del homólogo en el extranjero en España, yo voy con el homólogo en México del organismo certificador, le digo, mira, las mercancías ya fueron sometidas a pruebas, dame un certificado de que ya cumplen, para que no le tengas que hacer estas pruebas de nuevo. Pues bueno, la verdad es que casi no opera de esta manera, porque pues el negocio, yo entiendo, de los laboratorios en México, pues no estar ahora sí que certificando mercancías con base en las certificaciones de alguien más, sino que hacer las pruebas, etcétera. Pero básicamente, la opción que tienes cuando está sujeto a una norma de seguridad es demostrar su cumplimiento. Más adelante vamos a ver que hay una facilidad administrativa que te permite que al momento del despacho aduanero no compruebes que tus mercancías cumplen con la norma oficial mexicana, sino que únicamente compruebes que ya están siendo sometidas a las pruebas de laboratorio. Pero bueno, normas de seguridad, su opción para acreditar el cumplimiento es esta. ¿Sabes qué? Acredito o adjunto lo que es el certificado de cumplimiento. Ahora bien, ¿qué clave tendría yo que declarar en lo que es en el pedimento para decirle a la aduana, sabes que sí estoy cumpliendo con lo que es la norma oficial mexicana de seguridad? Pues facilito, tengo que declarar la clave NM en términos de lo que es el apéndice 9 del anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior. ¿Correcto? Entonces, ahora bien, esto por lo que respecta a las normas de seguridad. El flujograma, cuando quiero cumplir, es prácticamente el que tienen en pantalla y así lo presentó la Secretaría de Economía. Yo, importador, me acerco al organismo certificador, cuando ya tienen listo mi certificado, lo transmiten al sistema de normas de aduanas para que después lo activen en el SAI y yo al momento de declararlo en el pedimento no me arroje ningún error de validación. En el portal de ENICE podrán encontrar los organismos o los laboratorios autorizados para cada tipo de norma de seguridad, con quienes te podrías apoyar para dar cumplimiento a esta situación. Hay que tener en cuenta que tu certificado siempre debe contener lo que es la fracción arancelaria. Antes no te lo pedía a nivel subpartida, y bueno, pues ya a partir de junio de 2010 al país, obviamente sí te lo limita la madre. Lo que yo les hablaba, el tema de los acuerdos de reconocimiento mutuo, acuerdos de equivalencia, que si bien están en el librito, a veces son letra muerta en nuestras operaciones de comercio exterior. ¿Por qué? Porque reitero, lo que buscan los organismos certificadores, pues también es buscar ellos brindar el servicio integral, completo, ¿correcto? Ahora bien, por lo que respecta a este numeral 5, hay que tener en cuenta que existe una opción para los casos en los cuales tú consideras que tu mercancía no es susceptible de certificarse individualmente por tamaño, por características, etcétera. Caso común, refacciones, caso común, maquinaria de gran dimensión. ¿Qué pasa en estos casos? Pues bueno, te dice el numeral 5ter que cuando tú consideres que tus mercancías no son susceptibles de certificarse individualmente para la norma que les aplique, vas a tener la opción de tú consultarle a la Secretaría de Economía, específicamente a la Dirección General de Normas, si me encuentro sujeto o no a
el cumplimiento de la norma. Incluso ya aplica para la norma de etiquetado. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Bueno, tienes que presentar un escrito libre, obviamente con el fundamento del numeral 5 ter, que cumpla con las formalidades del artículo 15 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, incluye ficha técnica, fotografías. ¿Por qué consideras que tus mercancías no deben o no pueden cumplir con la norma oficial mexicana, la fracción arancelaria, etcétera? Para esto, la Dirección General de Normas te tendría que responder en un plazo no mayor a 20 días hábiles, es decir, en un mes. El problema con estos esquemas es que, pues si tú optas por esta opción, prácticamente tendrías tus mercancías todavía detenidas por un mes en lo que te dan resolución. Entonces, por ahí hay un segundo procedimiento que te dice, bueno, si me presentas este escrito con un predictamen de alguna cámara industrial, por ejemplo, la Industria Nacional de Autopartes, los de textiles, los de electrónicos, te dicen, bueno, la resolución va a ser en un plazo menor, ¿de acuerdo? No va a ser en 20 días hábiles, va a ser en 10 días hábiles. Pero bueno, esta opción es para cuando tú consideras que tus mercancías no pueden certificarse. Te doy un ejemplo muy sencillo. Vas a traer una máquina muy especializada que está sujeta a una norma, ¿correcto? Para que puedas obtener el certificado de cumplimiento de esa norma, te piden 3 muestras. ¿Yo de dónde voy a sacar 3 muestras si solo tengo una máquina y esa máquina vale 2, 3 millones de pesos? Pues bueno, ese podría ser un motivo para tú presentar este escrito y decir, oye, esto no lo puedo certificar de manera individual por su costo, solamente es una pieza, lo especializado de la máquina, etcétera, y en su momento obtener una resolución favorable, y con esa resolución tú llegarías a la aduana prácticamente y dices, bueno, yo no estoy cumpliendo con la norma oficial mexicana. ¿Por qué? Pues porque tengo una resolución particular en donde me dicen que estas mercancías en específico pues no son susceptibles de certificarse individualmente. Incluso estos escritos libres pueden ser utilizados si lo que vas a consultar es si tus mercancías se encuentran dentro o no del campo de aplicación de lo que es la norma oficial mexicana. Todo esto lo han dado a conocer a través de diversos boletines. No los plasmo aquí en la presentación porque si plasmara todos los oficios que han dado a conocer sería una presentación de 300 láminas con todas las hojas que han dado a conocer. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Eso es lo que respecta a las normas de seguridad y su cumplimiento. Vamos a las de etiquetado. Las de etiquetado, que es el numeral 3, recuerden el numeral 3, que contienen pues mercancías similares, electrodomésticos, textiles, algunos juguetes, alimentos, pinturas, etcétera, ¿correcto? El fin de las normas de etiquetado es que el consumidor conozca la integración de las mercancías que va a comprar, básicamente. ¿Y cómo está estructurado este numeral 3? A diferencia de lo que es el numeral 1, que eran las de seguridad, este numeral 3 tiene 15 fracciones en romano, de las cuales solamente están vigentes 14, la 3 está derogada. Tiene 15 fracciones en romano, en las cuales vas a encontrar las mercancías sujetas a cada norma. Bueno, si estás en la fracción primera, vas a estar sujeto a la NOM 004. ¿Por qué les digo que es distinto al de las normas de seguridad? ¿Por qué? Porque como vieron en el numeral 1 de las de seguridad, tenemos fracción arancelaria, descripción y la norma a cumplir. Aquí no va a ser así. Solo vamos a tener la fracción arancelaria, la descripción y en su caso una acotación. Entonces, si ustedes solamente buscan su fracción arancelaria en el anexo 241, encuentran la fracción, la descripción y a lo mejor una acotación, pero no la norma oficial mexicana, pues debemos de entender que nos encontramos en el numeral 3, para lo cual se tendrían que remitir a buscar en cuál de todas las 14 fracciones vigentes nos encontramos, porque si encuentro mi fracción arancelaria en la fracción octava, pues me toca cumplir con la NOM 51, que ahorita es un tema relevante por la entrada en vigor, por decirlo de esta manera, de forma definitiva del etiquetado a partir del 1 de abril de 2021. Pero bueno, si me encontrara las mercancías en lo que es la fracción, por ejemplo, en la 9, me toca la NOM 050, la NOM 050 es la de etiquetado general. Bueno, pues cada una de estas normas te va a decir qué es lo que debe de contener tu etiqueta. Ahora bien, aquí es donde realmente fue el punto álgido en los últimos meses, porque como ya no hay cartas de no comercialización, pues las empresas decían, bueno, pues sabes que yo me les estuve brincando por años, yo sí debía de haber cumplido, a partir de este momento ya voy a cumplir. Bueno, ¿cuáles son las opciones que yo tengo para acreditar el cumplimiento
de lo que son las normas de etiquetado, ojo, ya vamos en las de etiquetado, básicamente son 4 y vamos a platicarlas. La primera opción que tienes es que tú etiquetes las mercancías, ya sea desde origen o en el recinto fiscalizado en la aduana, antes de presentarlas al mecanismo de selección automatizada. Tú diseñar tu etiqueta, tú plasmarle los datos conforme a lo que establece la norma oficial mexicana y presentar las mercancías ante la aduana ya etiquetadas sin el visto bueno de nadie. Ojo, esto fue un tema que cuando entró en vigor esta situación de la eliminación de las cartas de no comercialización, no entiendo por qué hubo tanta confusión. Muchos decían, no, pero es que necesito contratar a una unidad de verificación acreditada que etiqueten mis mercancías. La realidad es que no, o sea, este numeral 6, en la primera opción, siempre ha contemplado, tú etiqueta tus mercancías a tu entender, porque debemos de entender que la norma de etiquetado, pues básicamente nada más tienes que plasmar los componentes de tu mercancía, contrario a una norma de seguridad, que les tienen que hacer pruebas de resistencia, tanto física, eléctrica, etcétera. Pues aquí no, aquí únicamente son etiquetas, básicamente, no tendrías que hacerle pruebas a tus mercancías y por eso te dicen, ¿sabes qué? Pues tú solo puedes etiquetar las mercancías, así preséntalas a despacho aduanero, no necesito el documento de ninguna autoridad, de ningún tercero autorizado. ¿Cuál es el riesgo aquí, señores? Hay que tener en cuenta que puede ser que yo haya interpretado mal la norma oficial mexicana y los datos que puse en la etiqueta están incompletos. Me toca reconocimiento aduanero, me dicen que mis mercancías están mal etiquetadas, me retienen mis mercancías. Si es en una visita domiciliaria o en una verificación de mercancías en transporte, se convierte en un PAN. O incluso puede pasar que yo sí interpreté de manera correcta la norma, hice de manera correcta mi etiqueta, pero quien la está interpretando de manera incorrecta es el verificador en la aduana. Entonces, puede ser ahí el inconveniente de utilizar esta primera opción, pero bueno, como tal, es por lo que puedes optar. Si tú cruzas tus mercancías etiquetadas, tienes que poner la clave N3 en tu pedimento de importación. Por ahí preguntan, para la NOM 051 también puede ser adherida a partir del 1 de abril o ya tiene que venir en el empaque. Era lo que les comentaba. A partir del 1 de abril ya no puedes dar cumplimiento a la NOM 051 con lo que son estos stickers, con lo que son los hexágonos en color negro, que tú le pegabas al empaque de tus mercancías. Pues eso solamente fue un periodo entre octubre y marzo de ahora 2021 en el cual te da la oportunidad de dar cumplimiento con estos stickers. A partir del 1 de abril del 2021 ya tendría que estar estos hexágonos de forma definitiva en lo que es tu empaque. Entonces, para que lo consideren. Ahora, hablamos de la primera opción, básicamente yo etiqueto las mercancías, las cruzo así en la aduana sin el visto bueno de nadie. Segunda opción, otra vez, las mercancías ya están etiquetadas, las voy a etiquetar en la aduana, pero aquí voy a adjuntar a mi pedimento una constancia de conformidad. Bueno, ¿y esta constancia de conformidad quién la va a emitir? Bueno, ahora sí va a ser un tercero autorizado, que no tiene el carácter de autoridad, pero que es autorizado por la entidad mexicana de acreditación, que lo vamos a conocer como UVA, Unidad de Verificación Acreditada. ¿Qué es lo que puedes hacer o cuáles son las opciones? Tú puedes contratar una UVA para que vaya y etiquete tus mercancías, para que vaya y verifique que etiquetaste de manera correcta, o incluso para preguntarle si está bien tu etiqueta y que le dé el visto bueno. Es decir, tú la diseñas, se la mandas a la UVA y él dice, pues tu etiqueta sí cumple con lo establecido en la NOM 050. Bueno, lo que puedes hacer, y esta opción lo contempla, es, yo le mando mi etiqueta a la UVA, me dice que está bien, yo etiqueto mis mercancías, las cruzo por el mecanismo de selección automatizada ya etiquetadas, pero le adjunto al pedimento esta constancia de conformidad. ¿Qué diferencia tendría con el esquema anterior? Pues básicamente que si me toca un reconocimiento aduanero, por lo menos ya voy a tener el respaldo de esta constancia de conformidad de que mi etiqueta está bien. E incluso el verificador en la aduana, pues también tendría más soporte para presumir que las mercancías están etiquetadas de manera correcta.
Entonces, estas primeras dos opciones, básicamente las mercancías cruzan etiquetadas. La diferencia es que en la segunda opción van acompañadas de manera opcional de una constancia de conformidad. Aquí, el numeral 6 de este anexo 241 nos establece que esta opción no va a ser aplicable para las 5 normas oficiales de etiquetado que tienen en pantalla. La realidad es que a través de un oficio, la Dirección General de Facilitación Comercial y Comercio Exterior dice, bueno, pues estas 4 opciones que nos faltan 2 de comentar, van a ser aplicables para todas las normas de etiquetado. Es por eso que tienen ese comentario en pantalla. Entonces, ya tenemos la segunda opción. Vamos a la tercera opción. Esta tercera opción prácticamente es mis mercancías no van a salir de la aduana etiquetadas, pero con la promesa de que las voy a etiquetar. ¿Dónde? Bueno, en un almacén general de depósito autorizado como UVA bajo el régimen de depósito fiscal. Es decir, no voy a etiquetar ahorita mis mercancías porque contraté una UVA que también es depósito fiscal. Ahí en el depósito fiscal voy a dar cumplimiento al etiquetado. Para esto deben de tener en cuenta lo siguiente. En el pedimento tendría que poner el identificador PA para yo transmitirle a la autoridad que no voy a cumplir con el etiquetado porque lo voy a cumplir después en el depósito fiscal. Tengo que declarar además el identificador ENM conforme a lo dispuesto en el boletín 18 del SAT del año pasado, y hay que tener muy en cuenta que existen mercancías que no son susceptibles del régimen de depósito fiscal. Textiles, calzado. Entonces, los textiles que están sujetos a la NOM 004, pues esta tercera opción no sería opción. ¿Por qué? Pues porque tus mercancías desde un inicio no pueden ser objeto de este régimen. Pero bueno, si tus mercancías sí son susceptibles de este régimen, le tienes que comprobar a la aduana que vas a etiquetar tus mercancías. ¿Cómo lo haces? Pues bueno, le tienes que adjuntar a tu pedimento lo que es la copia de la solicitud de servicios con el almacén general de depósito, con la UVA, así como la solicitud de verificación que realizarán para ver que tus mercancías ya estén etiquetadas. Entonces, básicamente esta tercera opción es mercancías cruzan sin etiquetar, bajo la promesa de que van a ser etiquetadas, ¿dónde? Bajo el régimen de depósito fiscal. ¿Correcto? Ahora bien, vamos a la cuarta y última opción, ojo, para dar cumplimiento a las normas de etiquetado. La cuarta opción es que puedas etiquetar las mercancías en un domicilio en particular. ¿Y esto qué quiere decir? Que van a cruzar la aduana sin estar etiquetadas. Para esto, si bien tenemos formalidades que ahorita les voy a comentar, también hay algunas condiciones que tengo que cumplir para ser susceptible de este esquema, y son 3. Debemos de acreditar que estamos inscritos en el padrón de importadores con una antigüedad no menor a 2 años, que en los últimos 12 meses importamos el equivalente a $100,000 y que vamos a cumplir, bueno, esto no lo podemos probar obviamente porque es a futuro, pero es una condición, que debemos de cumplir con la norma dentro del plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha del despacho aduanero. Si no cumplimos con el etiquetado, pues obviamente nos van a suspender de poder utilizar este esquema. En nuestro pedimento, el identificador PB, para nosotros decirle a la aduana, no estoy cumpliendo con la norma oficial mexicana porque la voy a cumplir posteriormente en un domicilio en particular. ¿Cómo lo compruebo? A través de la copia de la solicitud de servicios a la unidad de verificación acreditada, el contrato con la UVA. E incluso, muchas empresas dicen, bueno, pues ya salí de la aduana, ya no etiqueté. ¿Quién le va a decir a la autoridad si cumplí o no con el etiquetado? Bueno, aquí es donde entran también obligaciones de lo que son estas unidades de verificación acreditada. Estos contratos que tú tienes que adjuntar, estos folios que tú adjuntas a tu pedimento, la UVA los tiene que transmitir al sistema de aduanas para que tú los puedas declarar en pedimento y salgan tus mercancías de la aduana. Entonces, esto es previo a la importación, pero posterior a la importación, como yo te decía en las láminas anteriores, debes de adjuntar la copia del contrato con la UVA en donde tiene que venir la fecha en la cual va a ir a verificar esa UVA
que tus mercancías estén etiquetadas. Y cuando vaya la UVA a verificar, ellos van a tener un plazo para irle con el chisme, lo voy a decir así, irle con el chisme a la Secretaría de Economía para decirle si etiquetaste o no etiquetaste. Entonces, si te haces el que no etiquetaste, no puedes acreditar que lo hiciste, que incluso ya vendiste las mercancías, cuando vaya la UVA podría reportar que no etiquetaste, te van a suspender lo que es ese esquema, independientemente de las sanciones que conforme a derecho procedan, ¿correcto? Entonces, también las UVAs tienen obligaciones, las UVAs van a ir con el chisme a la Secretaría de Economía respecto a si cumpliste o no cumpliste con las normas de etiquetado. Entonces, normas de etiquetado, reitero, 4 opciones, y hay que verlas así de... Las 2 primeras, cumples con el etiquetado, las mercancías cruzan la aduana etiquetadas. Las otras 2 opciones cruzan la aduana sin etiquetar, bajo la promesa de que van a ser etiquetadas. Hay que ver cuál va a ser menos costosa para la empresa, cuál implica menos carga administrativa. Tendríamos que explorar cada caso específico para ver qué va a ser menos oneroso para la empresa, qué me va a generar menos costo, etcétera. Entonces, hasta este punto ya conocemos cuáles son las opciones o los procesos para cumplir una norma de seguridad y también una norma de etiquetado. Ahora sí, vamos a pasar a los supuestos de excepción que están contemplados primero en reglas y después vamos a ver los supuestos de excepción que están contemplados en lo que son los oficios y los criterios que ha dado a conocer la Secretaría de Economía. ¿Dónde les dijimos que vamos a encontrar estos supuestos de excepción? Numeral 10 de este anexo 241. En este numeral 10 es donde estaban contempladas las cartas de no comercialización que todo mundo firmaba y que ni siquiera sabía cuál era su fundamento legal. Bueno, en este numeral 10 nos quedan únicamente 13 supuestos de excepción. Antes de la reforma del 1 de octubre eran 16. Ya solamente tenemos 13 supuestos de excepción, los cuales aplican a mercancías listadas en los numerales 1, 3 y 8. Si yo estoy en el numeral 2, que son los árboles de Navidad, no tengo opción de exceptuar. Ahora bien, dependiendo el supuesto de excepción, serán las formalidades que yo voy a tener que cumplir al momento de presentar mi documento ante la aduana, si es que lo hay. Porque vamos a ver que de los 13 supuestos que todavía existen, la mayoría son para personas físicas y la minoría, por lo tanto, para personas morales, para empresas maquiladoras, productoras, etc. Pero bueno, vamos a ver lo que son los primeros 4 supuestos de excepción contemplados en la regla. Te dice, no tienes que cumplir con la norma, no te dicen si de seguridad de etiquetado, ya no hacen diferencia. No tienes que cumplir con la norma si las mercancías forman parte de tu equipaje cuando vienes de un viaje internacional, ¿correcto? Obviamente, aquí no tienes que declarar identificadores ni nada, porque si es parte de tu equipaje, pues ni siquiera hay pedimento. A una empresa como tal, pues veo complicado que le aplique esta opción. Segundo, los menajes de en otro que tienen unos ejemplos en pantalla, tampoco está sujeto al cumplimiento de la norma. Simplemente, o un ejemplo, compré una tele, sabemos que está sujeto a una norma etiquetada, una norma de seguridad, pues yo no voy a andar cargando con lo que es mi certificado de cumplimiento cuando me esté mudando. Dicen, bueno, esto es parte de lo que son tus menajes de casa, no tienes que acreditar el cumplimiento de la norma oficial mexicana, incluso ni hay pedimento, por lo tanto, no hay formalidades. Y preguntan que si les van a enviar la presentación. Roberto, sin problemas se las compartimos, no te preocupes por eso. Incluso al final de la presentación les voy a dejar lo que es mi correo por si tienen algún comentario en muestrarios. Esta es una opción que sí le podría aplicar a las empresas siempre y cuando se cumpla con la definición que contempla las reglas complementarias del artículo 2 de la LIGI, así como la regla 312 de las reglas generales de comercio exterior, que te dicen que, bueno, por la cantidad, peso, volumen, es evidente que no pueden ser comercializadas, que son para levantar pedidos, que no excede $1, que se encuentren rotos, desgastados, de alguna manera inutilizados, y que no se traten de mercancías de difícil identificación. Si es así y caen en la definición de muestras,
Obviamente, vamos a poder utilizar la fracción arancelaria del capítulo 98 de muestras y por lo tanto, como esa fracción no está en el anexo 241, no tendría que acreditar el cumplimiento de la norma. Podría aplicar. Fracción cuarta, también personas físicas, vean, residentes fronterizos, que comúnmente van a Estados Unidos, hacen algunas compras y regresan al país, siempre y cuando no excedan y que sean para uso propio, no hay pedimento, por lo tanto no hay identificador. Vamos a los siguientes supuestos de excepción. El 5, las mercancías importadas por embajadas o organismos al amparo de una franquicia diplomática no tienen que cumplir con las normas oficiales mexicanas. Te doy yo de la vida para que lo entiendas. Cuando viene el México, que normalmente traen el papamóvil, este vehículo está sujeto a una norma de seguridad. Pues bueno, no es como que en la aduana le vayan a detener el papamóvil porque no cumple con la norma de seguridad, no, pues ellos no tienen que cumplir porque hay un supuesto de excepción específico. ¿Cuál es? El de la fracción quinta. Las mercancías vienen a la francomática para hacer menores. El 6 sí les aplica a algunas empresas, pero que son asociaciones civiles, sociedades civiles autorizadas para recibir donativos, prácticamente escuelas, instituciones de investigación, etcétera. Ellos no tienen que cumplir con normas oficiales mexicanas, ojo, siempre y cuando las mercancías que vayan a importar no sean de comercialización y las vayan a utilizar para cumplir con su objeto social. ¿Dónde hemos visto esto? Con que hemos apoyado a sus talleres, para los talleres de ingenierías, pues bueno, hacen pedimento, pero no cumplen con la norma oficial mexicana. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ahí sí declaran el identificador N, el complemento 6, e incluso tienen que enviar una carta bajo protesta, decir verdad, en donde van a decir que no van a comercializar las mercancías. Pero ojo, está acotado a este tipo de instituciones. Después tenemos la fracción séptima y octava, que son las que derogaron. Esta fracción séptima y octava eran las que contemplaban la famosa carta de no comercialización. La fracción 7 te hablaba de mercancías de uso personal para personas físicas y la fracción octava de mercancías para uso personal, en procesos productivos, enajenación entre empresas especializadas, importadas por personas morales, pues con una carta bajo protesta, decir verdad y el identificador N con el complemento 8 era más que suficiente. Pues bueno, como se derogan estas dos fracciones en octubre de 2020, es ahí donde le decimos adiós a las cartas de no comercialización. Para los que no tenían ni la más remota idea de dónde salían esas cartas, era de esas fracciones del numeral 10 del anexo 241, las fracciones 7 y 8. Entonces, es ahí donde decimos adiós a las cartas. ¿Qué es lo que nos queda después? La fracción 9, y que esta sí hemos visto que le ayuda mucho normalmente con refacciones. Es una tipo franca, una norma. La totalidad, ojo, la totalidad del embarque, no solo esa pieza, la totalidad del embarque no excede $1,000. Primera condición. Segunda condición, no las vas a comercializar. Está bien, no cumplas con la norma oficial mexicana y considera que si te apegas a este supuesto, no vas a poder hacer más de un pedimento a la mano aplicando esta opción, que están exceptuadas en esta fracción, que son, si no mal recuerdo, llantas, encendedores, algunas regaderas, etcétera. Pero bueno, la regla general es que si tus mercancías no exceden $1,000, la totalidad del embarque, no las vas a comercializar, no tienes que cumplir con lo que es la norma oficial mexicana. Otra vez, no me interesa si es de seguridad o de etiquetado, no te hace una referencia a eso el supuesto de excepción, entonces te podrías apegar al mismo. Ese es el que les digo que algunas empresas los apoyan mucho para el tema de refacciones. Después viene el más importante, a mi parecer, que es el de la fracción 10, que es el que también ha salvado de este tema, de esta carga administrativa, algunas empresas, aquí pues a las que son productoras. ¿Por qué? Porque esta fracción 10 te habla de los regímenes aduaneros, de las mercancías que se sujeten a estos regímenes aduaneros, no serán sujetas al cumplimiento de la norma. Si en pantalla, importación temporal,
no es sujeto, no me importa si es para retorno en el mismo estado, para disponibles. Y lo que son depósito fiscal automotriz no tienes que cumplir. Tránsito, elaboración, transformación, reparación, en recinto fiscalizado, que estratégico tampoco tienes que cumplir. ¿Cuál es la lógica? Sometes las mercancías a alguno de estos regímenes, no a todos, vas a someter a un proceso, no lo vas a comercializar tal cual lo importas, y por lo tanto lo que tendría que cumplir con la norma oficial mexicana sería el bien final. Pero vean el último inciso, que es el H, te habla de importaciones definitivas. Las importaciones definitivas tampoco se encuentran sujetas al cumplimiento de norma, pero hay una condición, que la empresa tenga un programa PROSEC y lo que esté importando lo vaya a utilizar en la fabricación de las mercancías autorizadas en su programa, en el sector autorizado PROSEC. No me importa si es activo fijo, no me importa si es insumo, si lo voy a utilizar en la producción de alguna mercancía autorizada en mi PROSEC, no tengo que dar cumplimiento. Entonces, debemos ver de esta manera quiénes son las mercancías de manera definitiva para comercializarlas en el mismo estado numeral 10. Entonces, si tú eres IMEX, no te preocupes por la norma oficial mexicana de la importación temporal. Si operas el recinto fiscalizado estratégico, no te preocupes. Si no tienes pero tienes PROSEC, no reitero. El objetivo de que esos regímenes aduanales no se encuentren sujetos al cumplimiento, pues que vas a someter probablemente a un proceso productivo tus mercancías. Después vamos a ver lo que son los últimos supuestos de excepción contemplados en una disculpa, creo que por ahí me sacó de la reunión. Denme un segundito, por favor, y vuelvo a compartir pantalla. Ahí pueden visualizar la presentación nuevamente, porque les dio... Sí, Luis, ahí se ve súper bien. Ok, perfecto. Bueno, los siguientes supuestos de excepción, la fracción 11, es muestras para someterlas a pruebas de laboratorio, te permiten no cumplir con la norma. Tú estás sujeto y dices, ¿sabes qué? La voy a cumplir, no te preocupes. Voy y busco al organismo certificado y me dice, yo te ayudo, no te preocupes tampoco. Pero necesito 3 muestras. No se complique, ¿de dónde voy a sacar muestras diciendo que está aduana? Bueno, te puedes apegar a esta fracción 11 para desaduanar 3 piezas o las que la norma oficial mexicana te dice que le tienes que hacer pruebas a 5 piezas, vas a poder liberar 5 piezas conforme a esta fracción 11 para mandárselas al organismo certificador y que inicie las pruebas. Después nos vamos a la fracción 13, que es la que te habla de los retornos de mercancías exportadas. Te dice, si tú exportas mercancía de manera definitiva y por algún momento te la regresan dentro del plazo de 1 año contado a partir de que hiciste la exportación y por lo tanto haces un ¿no? No tienes que cumplir con la norma oficial mexicana. Pero ojo, si lo que tú haces es una exportación temporal para retorno en el mismo estado, si al momento en que exportas temporalmente las mercancías no demuestras que tus mercancías ya cumplen con la norma oficial mexicana, al momento que regresen te van a obligar a cumplirlo. Y es ahí donde hemos visto que muchas empresas pierden sus mercancías porque exportan máquinas para brindar un servicio en el extranjero, regresan, nunca demostraron el cumplimiento de la norma oficial mexicana al momento de la salida, pues no tienen el documento para demostrarlo al momento de la entrada y llegan a perder las mercancías. Hay que tener cuidado en los retornos. La fracción 14 y 16 ya están muy
ya están muy acotadas a ciertas normas oficiales mexicanas. Por ejemplo, la 14 te habla de las mercancías a granel. No importa las mercancías a granel, tal cual lo define la NOM 050 y la 51, no está sujeto al cumplimiento de esas dos normas en específico. Y debemos de entender mercancías a granel, las que son pesadas, contadas, en presencia del consumidor final al momento de su venta. El ejemplo más claro y que yo siempre digo en mis cursos, cuando tú vas a una tienda de la esquina a comprar 1 kilo de azúcar, el señor de la tienda pone una bolsa con una cuchara, un cucharón, está poniendo azúcar en esa bolsa, pues eso es una venta a granel, eso es mercancía a granel, y no es como que cuando cierra la bolsa, cuando le hace el nudo, la etiqueta conforme a la NOM 050, no, o sea, si tú vas a vender las mercancías a granel, no tienes que dar cumplimiento. La 16 te dice, bueno, si tú estás sujeto a la NOM 019, que es de seguridad, y tus mercancías operan en una tensión eléctrica menor a 24 voltios, no estás sujeto al cumplimiento. ¿Cuál es la lógica? Que si revisamos la NOM 09, ahí mismo te habla de que no aplica para 4 voltios. Como les decía, la fracción 14 y 16 ya está muy acotada a ciertas normas, ya sea de etiquetado de seguridad. Y el último supuesto de excepción, ojo, contemplado en la legislación, te habla de prototipos y muestras que importen empresas certificadas, tanto IVA y EPS como EA. Y te dan la oportunidad de que importes hasta 300 piezas al año sin el cumplimiento de lo que es la norma oficial mexicana. Entonces, vean, de los 13 supuestos de excepción que tenemos contemplados en la legislación, pues la verdad es que muy pocos les llegan a aplicar a las empresas. Entonces hay que identificar qué registros tiene la empresa. Soy IMEX, soy PROSEC, opero el recinto fiscalizado estratégico. Hay que identificar el valor de las mercancías, la voy a comercializar o no, se tratan de muestras, es mercancía a granel, qué tipo de mercancías son para, en su caso, apegarnos a uno de estos supuestos de excepción. Entonces, vean, hasta este punto ya conocemos los supuestos de excepción que contemplan las reglas del numeral 10 del anexo 241. Ahora bien, vamos a ver criterios que están fuera, que no están contemplados en las reglas, pero que también nos dan facilidades administrativas relacionadas con las normas oficiales mexicanas. Y el primero y más importante, a mi parecer, es el que tienen en pantalla. Como ustedes sabrán, y como les comenté al inicio, el tema de la restricción de las cartas de no comercialización para las normas de seguridad fue en junio de 2019. Les dieron más de 6 meses para que las empresas se prepararan y a las empresas les valió. Ellos se enteraron en el mismo junio de 2019, ya no puedo despachar las mercancías porque no cumplo con la norma de seguridad. Bueno, eran tantas las empresas y tanta la demanda de los organismos de certificación. Por ahí comenta Alberto que no se escuche el audio, no sé si sea un problema específico de Alberto o sea en general, no sé si los demás participantes me podrían apoyar a confirmar, por favor. Por ahí comenta que sí se escucha, dicen que se ha llegado a cortar el audio o que va y viene, pero bueno, de todos modos les reitero, si se llegara a cortar algo de lo que estoy comentando y tienen alguna duda en ese punto en particular, no se preocupen, pongan la duda en el chat y lo revisamos. Regresando al tema de los criterios, yo les decía, cuando pasa esta situación en 2019 de las normas de seguridad, por la alta demanda que tenían los organismos de certificación, que nadie los había volteado a ver prácticamente, más que de algunas empresas, pues la autoridad saca una facilidad administrativa y te dice, bueno, mientras tú me demuestres que tus mercancías ya las mandaste a certificar, ojo, las mandaste a certificar, no que ya estén certificadas, yo te voy a dejar que liberes tus mercancías, siempre y cuando me demuestres que tu solicitud de certificación se realizó a más tardar el 30 de junio de 2019. Entonces, esa fue una facilidad que en su momento se dio en 2019, pero que el año pasado renació. El año pasado renació a través de lo que es el boletín que tienen en pantalla. A través del boletín del año pasado, que la autoridad, la Secretaría de Economía lo dio a conocer con motivo de la pandemia, y dice que para facilitar
lo que es el despacho aduanero de las mercancías. Hasta el día de hoy puedes despachar tus mercancías sujetas a una norma de seguridad, únicamente acreditando que ya las mandaste a certificar, no que ya cuentas con el certificado, que las mandaste a certificar. O sea, vean, el numeral 5 te decía, a mí me tienes que dar el certificado de cumplimiento. Eso me decía el numeral 5, pero a través de un boletín me dicen, con que me demuestres que las mandaste a certificar, para mí aduana es suficiente. Ojo, pero aquí hay que tener cuidado porque puede pasar que tus mercancías, cuando completen las pruebas, el organismo certificador te diga, pues, ¿qué crees? Sus mercancías no cumplen con la norma oficial mexicana y tú ya vas a tener en el país mercancías que no cumplieron con la norma, lo cual pues obviamente lleva consigo las infracciones y sanciones que más adelante vamos a comentar. Entonces, estás sujeto a una norma de seguridad, con que compruebes que ya mandaste a certificar tus mercancías, vas a poder sacar las mismas de la aduana. Por ahí preguntan, dicen, si mi tipo de comercialización es por caja, solo debo cumplir con el etiquetado en la caja, hablando de posibles bolsas para preparar bebidas. Sí, o sea, realmente si tú lo que vendes son cajas y en presencia del consumidor final lo que va a tomar es una caja, pues realmente lo que tendrás que etiquetar es la caja. E incluso, dependiendo de la norma, te especifican que cuando sean este tipo de presentaciones, pueden llevar una leyenda, ya los sobres individuales en tu caso o las bolsas, que te hablen de no etiquetado para su venta individual. Nada más tendríamos que revisar tu caso en específico, pero lo común es que para el caso como el que comentas, José, el etiquetado sea por caja. Otro de los boletines importantes es uno que dieron a conocer en 2019, en donde explica cómo debemos interpretar los complementos del identificador EN. Y esto se dio a conocer porque pues muchas veces, y para nosotros era muy claro que cuando utilizabas el complemento ENOM en el identificador EN era porque pues no te encontrabas dentro del campo de aplicación de la norma. Pues bueno, muchos agentes aduanales dijeron, no, no es para eso. Después salió la Dirección General de Normas y dijeron, no, sí, sí es para eso. Por ahí comentan, dice José, denme un segundo, déjenme ver quién es. Aún y cuando entre en la regla 374, mercancías de difícil identificación, y no alcanzo a entender del todo tu pregunta, Roberto. No sé si te refieres al tema de muestras o a qué supuesto en específico te refieras. Por ahí hay otra pregunta. Dice Jonathan, un organismo certificador comenta que debe cumplir con 3 requisitos: no ser comercializada, que sea específicamente para atender una línea de producción y otra más que no recuerdo. ¿Esto es correcto? Jonathan, ¿a qué supuesto te refieres para poder contestarte? Porque si me hablas de que no va a ser comercializada, va a ser para una línea de producción, un poquito a qué es para exceptuarla cuando cuentas con el PROCEP. Pero si quieres, confírmame bien para qué supuesto es y con gusto respondo la duda. Otro de los criterios importantes, específico para la norma de seguridad en su momento, fue para el tema de ventiladores que estaban clasificados en 84, 14, 59, 99. Ahí se clasificaban ventiladores de uso industrial, de uso doméstico, etcétera. Conforme al anexo 241 de TOM 003, bueno, pues sale un boletín diciendo, oigan, la NOM 003 aplica específicamente para mercancía de uso doméstico. Entonces, si tu ventilador no tiene que dar cumplimiento. ¿A qué voy con este ejemplo? A que deben de analizar lo que es la norma oficial mexicana para ver si les aplica o no les aplica, ¿correcto? Por ahí otro, dice Roberto, se refiere si la mercancía conforme a la liberación de mercancías en esquema de paquete es mayor a $1,000, ¿se puede aplicar? No, la condición es que sea menor a $1,000, ¿correcto? Ahí no importa si son mercancías de difícil identificación. Si lo que buscas es no cumplir con la norma, tiene que ser menor a $1,000 y que no sea objeto de comercialización. El tema de poder importar cuando ya está en proceso de certificación, comenta Jonathan. Correcto, Jonathan. Pues realmente en los oficios no hay limitante a que no las puedas comercializar hasta en tanto ya tengas el certificado de cumplimiento. Ahí sí no hay
no hay limitante. Dice José, mi proveedor comenta que al ser venta a granel, no se debe cumplir con NOM, pero esta se transporta por tipo de material en bolsas. Debe cumplir con NOM de etiquetado las bolsas, se puede exentar por ser a granel. Yo te diría, si al momento de la venta las mercancías van a ser a granel, no tendrías que cumplir. Incluso hay criterios relacionados con ese punto en específico. Por ahí también comentan, en normas de seguridad, ¿cómo se puede fundamentar la excepción de cumplimiento para laptops que funcionan como workstation de un equipo altamente especializado? Pues es que ahí podríamos apegarnos a lo que es el numeral 5T, incluso, si no mal recuerdo, te va a aplicar una norma que contempla los productos altamente especializados. Pues bueno, si no tienes un documento en el que conste que es un equipo altamente especializado, pues yo te recomendaría que se presente el escrito en términos del propio numeral 5T. Por ahí comenta Iker, si hay supuesto de excepción bajo el texto de la propia NOM, entonces no es necesario cumplir en aduana, aun y cuando el anexo 241 llame la fracción, ¿correcto? Correcto, Iker, es lo que yo les decía, o sea, y ahorita lo vamos a retomar al final como parte de la conclusión. Si dentro de la propia norma están excluidas tus mercancías, no me interesa, no me importa que estén en el anexo 241, yo la podría aceptar ¿cómo? Con el identificador EN, con el complemento ENO. Y tendríamos que poner el numeral bajo el cual estoy fundamentando mi excepción. Otro de los oficios importantes que le comentaba es el que tienen en pantalla, en donde dice Secretaría de Economía. Las 4 opciones del numeral 6 son para cualquier norma de etiquetado. No me importa lo que diga el numeral 6. Por eso es que yo en el material les ponía que hay una contradicción entre el oficio y lo que dice el numeral 6. Obviamente, como hay un oficio con un beneficio administrativo, nos apegamos al oficio. Por ahí salió un boletín a finales del año pasado en el cual nos dicen que cuando nos apeguemos a los esquemas de etiquetar en depósito fiscal o en domicilio en particular, pues también tendremos que declarar el identificador ENM con el número de solicitud que me dé la unidad de verificación acreditada. Y aquí tienen en pantalla todos los oficios con el tema, obviamente, que han dado a conocer la Secretaría de Economía relacionado con el tema de las normas de etiquetado. Y les voy a platicar por qué. Porque cuando llegan las normas de etiquetado, por decirlo de esta manera, a nuestras operaciones de comercio exterior, pues muchos nos ponemos a estudiar las normas. Y en lo personal, para las empresas que importaban mercancías sujetas a normas de etiquetadas como insumo, que no las iban a comercializar tal cual las importaron, pues el supuesto de excepción estaba contemplado en la propia norma, pues que no iban destinados al consumidor final, que se tratan de mercancías a granel, qué es materia prima, qué son repuestos, qué son suplementos alimenticios, qué son garantías. Bueno, te ponías a interpretar, era muy evidente que podías exceptuar, pero por el poco conocimiento y lo nuevo del tema, pues muchas veces los agentes aduanales y también los importadores decían, no, yo no me puedo arriesgar a incumplir con la norma oficial mexicana y digo, principalmente de la agente aduanal, sabes que yo no me voy a arriesgar a incumplir con la norma oficial mexicana, poner en riesgo mi patente, a mí me tienes que cumplir con la norma oficial mexicana, aun y cuando la propia norma tenía un supuesto de excepción. Es por esto que desde finales de octubre de 2020 y hasta finales de noviembre de 2020, llegan todos estos oficios en donde dicen, bueno, si a ti te aplica la NOM 024 de etiquetado y las mercancías tú no las vas a destinar a un consumidor final, es decir, las vas a utilizar para tu proceso productivo, pues no te aplica la norma. ¿Por qué? Porque la norma aplica cuando las mercancías estén destinadas a un consumidor final. Entonces, si no están destinadas al consumidor final, bueno, no te aplica. Traes mercancías a granel. Bueno, ¿qué deben de entender por mercancías a granel? Lo dan a conocer a través del oficio de terminación 2824. Son mercancías a granel, no tienes por qué dar cumplimiento a las normas. Es decir, a través de todos estos oficios, te aclaran prácticamente o buscan homologar el criterio respecto a cuándo sí aplica la norma o cuándo no aplica la norma por temas, reitero, de consumidor final, si se trata de materias primas, de mercancías a granel, de garantías, etcétera. Entonces, sugerencia, revisen todos estos criterios, porque bueno,
Yo no les podría hablar de alguno en particular, porque estos criterios se aplican para la 50, etiquetado general, 51, alimentos preenvasados, 24, aparatos electrónicos, la 4, que es la de textiles, 105, la 141 y 189, productos de aseo, etcétera. Entonces, es súper importante que no se queden únicamente con los supuestos de excepción contemplados en las reglas. Hay que estudiar estos criterios, porque tal como lo comentaba Iker, mi mercancía está listada en el anexo 241, no tiene ninguna acotación, pero yo no la destino al consumidor final. Y hay un criterio específico en donde dice que si no la destino al consumidor final no me aplica, pues listo, no tengo que cumplirle en la aduana. ¿Cómo le digo a la aduana que no voy a cumplir? Otra vez, identificador N, el complemento correcto sería ENOM, la norma que estoy exceptuando y el numeral en el cual estoy fundamentando mi excepción, ¿correcto? Entonces, hasta este punto ya tenemos todo el universo de opciones para, en su caso, cumplir o en su caso buscar exceptuar el cumplimiento de la norma oficial mexicana si es que no me aplica, ¿correcto? El último beneficio que salió la semana pasada y que así lo presumió en su momento el SAT es que te permiten o el beneficio administrativo que dan a conocer es que si te detectan en reconocimiento aduanero que tus mercancías están etiquetadas de manera incorrecta, no las van a retener. Te dice, no te preocupes, no las retengo para que fluya tu operación, llévate tus mercancías, pero ojo, hay que tener cuidado con esa facilidad administrativa. ¿Por qué? Porque en la ficha de trámite que dan a conocer de manera anticipada en las reglas generales de comercio exterior, como modificación a la regla 3720, te dicen que obviamente si tú quieres a este beneficio, se lo tienes que solicitar a la autoridad, le tienes que pagar de una vez la multa, que es del 2 al 10% del valor comercial, le tienes que en su momento acreditar que ya etiquetaste las mercancías, presentar la rectificación del pedimento y mucho ojo, van a asignar como depositario al importador. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres depositario de unas mercancías? Haces mal uso de las mismas y la autoridad se da cuenta, configuras un delito, así de fácil, un delito contemplado en el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación, que tiene una pena de 3 a 9 años de prisión, dependiendo la cuantía que hubo en perjuicio del fisco federal. Entonces, si te apegas a este beneficio, yo te diría, bueno, te vas a quedar como depositario, busca cumplir con todo lo establecido en la ficha de trámite 148LA, que se las dejo en el material, para efectos, ojo, para efectos de que en cuanto cumpla, yo solicitaré a la autoridad que me quiten de ser depositario y por lo tanto me quite el riesgo de configurar algún delito en materia fiscal. Por ahí preguntan, consumidor final puede ser una persona moral, aunque uso el producto para su proceso productivo o comercial, yo te diría que una persona moral no podría ser un consumidor final conforme a lo que se ha visto en los criterios de la Secretaría de Economía, porque ellos definen como consumidor final, pues, que la persona o el consumidor, valga la redundancia, tenga frente a sus ojos la mercancía etiquetada que va a adquirir. Entonces, para mí un consumidor final no podría ser una persona moral. Bueno, en primera instancia, el tema que yo te diría hay que analizar y hay que tenerlo en cuenta de esta manera es que si tú tienes un punto de venta en donde alguien puede llegar a comprar mercancías, ellos la pueden tomar, no sé, de un anaquel e ir a que se las cobren, para mí eso sería un punto de venta hacia el consumidor final y en esos casos sí tendrías que cumplir con la norma oficial mexicana. El tema es que no en todas las normas se define de manera clara que es un consumidor final y este es un caso muy común que tú dices, ¿sabes qué? Pues yo sí le vendo a consumidor final, yo tengo un punto de venta, pero también yo tengo operaciones pues que yo le entrego directamente a mi cliente, no hay un punto de venta, no tiene las mercancías frente a sus ojos al momento de la compra, pues ahí no sería consumidor final. Entonces
ahí se podría volver un lío porque unas mercancías sí son para consumidor final y otras no. Yo lo que te podría decir, si no te implica alta carga administrativa, pues hay que etiquetar todas las mercancías. Obviamente, si no lo haces de esta manera, pues por lo menos tener bien soportado por qué o cómo acreditar que las mercancías no iban al consumidor final. Por ahí comenta Noemi, dice, ¿no hay algún supuesto de excepción para partes de repuesto no de seguridad? Esto ya que no se comercializan es por reposición y están dentro de los contratos de garantía. Híjoles, ese supuesto de excepción templado muy particularmente para una NOM del tipo, no ubico alguno, tendríamos que estudiar lo que es la norma en específico, para ver si hay un supuesto de excepción, o en su caso buscar una resolución en particular si el valor es muy alto. Dicen, vendo polvo en Gatorade, dice, hola, vendo polvo en Gatorade, vienen 10 bolsas por caja, yo no tengo anaqueles y mi comprador es una empresa para sus empleados. La compra se hace por caja, NOM 51. La pregunta es, ¿te aplica o no te aplica? Yo te diría, la verdad es que en este caso yo te diría que sí te aplica porque si hay un consumidor final, independientemente de que tú no tengas anaqueles, el consumidor final pues debe de tener a la vista qué es lo que va a adquirir y por lo tanto cuáles son las propiedades, en este caso nutrimentales, de las mercancías. Yo te diría, en estos casos lo que vas a tener que etiquetar y que tú vendes para mí sería la caja y no las bolsas como lo había comentado hace un momento. Pues, señores, casi para concluir, nuestra sugerencia, ya que tenemos, y les reitero, todo el proceso para lo que es acreditar cumplimiento, dónde encontrar las mercancías sujetas a norma oficial mexicana, todos los supuestos de excepción contemplados en legislación, los criterios. Bueno, ¿cuál es nuestra sugerencia, señores? Para hacer el análisis de si me aplica o no me aplica. Primero, contar con la fracción arancelaria fundamental. ¿Por qué? Porque si desde la fracción arancelaria vamos mal, todo el análisis va a estar incorrecto. Ya que la tengo, el primer paso sería, vamos a buscar nuestra fracción en el anexo NOM. Si la encontramos, hay que ubicar en cuál numeral está. En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4. ¿Para qué? Para darnos una idea respecto a si me aplica una NOM de seguridad o una NOM de etiquetado. ¿Correcto? Ya que lo ubicamos en el anexo 241, hay que ver, hay algunas acotaciones como únicamente o excepto, pues desde ahí puede ser que nos quitemos de encima la norma. No las hay. Sugerencia, pónganse a estudiar la norma oficial mexicana, porque como comentaba Iker, puede ser que en la propia norma vengan los supuestos de excepción y a esos nos podamos apegar. Hay que revisar también los supuestos de excepción del numeral 10 del anexo 241, los 13 supuestos que vimos, así como todo el puño de criterios que ha publicado la Secretaría de Economía. En la presentación vienen los links de donde pueden descargar estos criterios. Esto es para identificar si puedes exceptuar el cumplimiento de la norma. Si ya viste realizaste un análisis completo en un organismo de certificación, busca en su caso acreditar al amparo un certificado de equivalencia, un acuerdo de reconocimiento mutuo, acércate a una UVA, explora, ten en cuenta que tienes 4 opciones para el tema de las normas de etiquetado y tener siempre muy presente, señores, que las normas oficiales, perdón, que las cartas de no comercialización quedaron eliminadas. O sea, tenemos muchos clientes que también, así como clientes que su operación es ahora sí que de alto volumen, tenemos también clientes que hacen 2 o 3 operaciones cada semestre, entonces nos llegan a decir, oye, pero pues es que en mi última operación no tenía que cumplir con eso. Bueno, pues ten en cuenta que esto ya se eliminó, estén muy al tanto de lo que son todos estos cambios. Por ahí comentan, la empresa para la que trabajo no vende retail, le vendemos a las empresas de punto a punto. Ellos utilizan estos materiales en sus procesos productivos, es material OEM. En este caso no me aplica, ¿correcto? Cada escrito que emitió la Secretaría de Economía señala que es un consumidor final, pero en el que sacó para la 004 se define que un guante, por ejemplo, es una prenda de vestir
y que se debe de cumplir. ¿Puede hablar de este, por favor? O sea, ¿te refieres al criterio de la NOM 004? De la NOM 004, el único criterio que hemos tenido hasta ahorita es el del insumo y el de productos no destinados al consumidor final. Si tú me dices que tu producto no va destinado al consumidor final, ahí está la respuesta. No, como tal, no tendrías que cumplir con la norma. Te digo, si no hay un punto de venta al final del día, yo te diría, no tienes que cumplir con la norma oficial mexicana. O sea, si no hay retail frente a los ojos del consumidor, no van a poder tomar las mercancías e ir a pagarlas. Por ejemplo, yo te diría, no tienes que cumplir porque realmente no van al consumidor final. Te digo, tendríamos que analizar bien lo que es ese criterio, ver que encaje perfectamente lo que es tu supuesto para pegarnos al mismo. Hay otra duda, por ahí comentan, dicen, esta semana acabamos de tramitar la excepción para nuestro producto. ¿Cada vez que se envíe producto al extranjero se tiene que tramitar o es por única ocasión? Te pediría me dieras un poco más de contexto, por favor, porque hablas de una excepción para un producto que se envió al extranjero. Hay que recordar que las normas, la mayoría aplican a la importación, a la exportación, solamente aplican para el tequila y para el mezcal. Entonces hay que ver a qué excepción se refiere. Entonces yo les decía, este es el proceso que nosotros sugerimos para, en su caso, identificar si puedo no cumplir con la norma oficial mexicana, ¿qué tengo que hacer? Sí, en efecto, voy a dar cumplimiento. Por último, señores, y para concluir, infracciones y sanciones, muy sencillo. Si te detectan que incumples con una norma de seguridad, embargo precautorio, de entrada, procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿correcto? ¿Qué tiene como consecuencia este PAMA? Bueno, pues tiene como consecuencia una multa del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías y te van a dar 30 días para que cumplas con la norma oficial mexicana. Si no, las mercancías van a pasar a propiedad del fisco federal. Norma de seguridad, te detectan el incumplimiento, PAMA, 70% de multa y las mercancías se las puede quedar el fisco. ¿Qué pasa con las normas de etiquetado? Si te detectan su incumplimiento en reconocimiento aduanero, es retención de las mercancías. Si su incumplimiento te lo detectan en verificación de mercancías en transporte o en visita domiciliaria, ahí sí es PAMA, pero la multa es la misma. La multa por incumplir con una norma de etiquetado es del 2 al 10% del valor comercial de las mercancías. Es mucho menor, pero en efecto hay una sanción por incumplimiento. Hay que tener cuidado con las normas de etiquetado porque he visto que en unas aduanas son mañosos, la realidad. Les toca reconocimiento aduanero, el verificador ve que las mercancías están mal etiquetadas, pero él sabe que si lo observa en ese momento es retención. ¿Qué es lo que hacen? Esperan, les dice, ¿sabes? Espera a que salgan las mercancías, sabes que ya te puedes ir. Cuando salen las mercancías del recinto fiscal, les levantan una orden de verificación de mercancías en transporte, ya saben que van mal etiquetadas y pues inician el embargo de las mercancías. Aquí también, si incumples con el etiquetado o si no lo cumples dentro del plazo de 30 días, ¿qué es lo que va a pasar? Las mercancías también pueden pasar a propiedad del fisco federal. Entonces, más. ¿Por qué? Porque las sanciones puede quedar la aduana. ¿Eso en qué se traduce? Créditos fiscales, obviamente. Hay un daño a lo que es el patrimonio de las empresas. Señores, como conclusión, hay que recordar que eso es una modificación de fondo. La realidad, muchas se quejaron de esta situación, pero no consideran lo siguiente. El estar comercializando mercancías en territorio nacional que no cumplen con normas oficiales mexicanas, ¿a quién pone en riesgo? Al consumidor final. Tú compras una laptop que no cumpla con las normas oficiales mexicanas, conéctala y que te electrocutes. Cómprale un juguete a tu hijo que no cumpla con las normas de seguridad eléctricas, que se electrocute. O sea, vean, esto lo que busca es cuidar al consumidor final, o sea,
si bien esto ha traído retrasos a muchas operaciones, hay que tener en cuenta que realmente es por el bien de los consumidores finales. Que se han visto afectadas empresas que no tendrían por qué cumplir, pues sí se han visto afectadas, pero ya les platiqué cuáles son las opciones que tienen, las alternativas que tenemos, los criterios, los supuestos de excepción, resoluciones particulares, señores. Hay que estudiar las normas oficiales mexicanas, porque en las propias normas, reitero el comentario de Iker, es común que en las propias normas vengan los supuestos de excepción. Entonces, ahí nos podríamos apegar. Si me toca cumplir, pues no hay de otra, hay que hacerlo, hay que contribuir a esta causa, no digo a la causa de los organismos de certificación, sino a nuestra causa, a la responsabilidad social que tenemos de proteger la integridad de los usuarios finales de las mercancías. Por último, señor, recuerden, mercancías que están sujetas a la NOM 051 a partir del 1 de abril de 2021 no voy a poder dar cumplimiento con los stickers, que se ponían en los empaques con los octágonos. Estos ya van a tener definitiva en lo que es el empaque final de las mercancías. Señores, les agradezco acompañarnos en la plática del día de hoy. Este es un tema súper amplio que daría para muchas horas, pero bueno, espero que lo compartido el día de hoy haya sido de utilidad. Les dejo en pantalla mi correo electrónico por si tienen alguna duda en particular. Sin compromiso, háganme llegar un correo con la duda y lo revisamos. Reitero mi agradecimiento, el que se hayan tomado el tiempo en estar el día de hoy con nosotros. Les deseo que tengan un excelente día y un excelente... Pues muchas gracias Luis, no sé si me escuchan por ahí. Sí, Roberto, te escuchamos ¿Sí? bien. Muchísimas gracias pues a todos los participantes, como parte de AmCham nos gusta que participen activamente en este tipo de capacitaciones y bueno, en breve les haremos llegar lo que es la información de los siguientes eventos informativos sobre el tema aduanero y comercio exterior que es tan cambiante y le agradecemos pues al licenciado Luis Martínez por su participación y cualquier duda pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Que tengan un excelente día.